Dios le bendiga y le guarde, aquí como de costumbre en su canal Criterio Pentecostal. Hoy tenemos un invitado que, ¿verdad?, ha tenido una experiencia en lo que es la fe, ¿verdad?, como todo cristiano, ¿verdad? Pero algunos tenemos alguna particularidad. El mayor testimonio que podemos dar es que Dios es real y que Cristo eh, vino para salvarnos. Gloria a Dios, que le quitó la llave de la vida a la muerte y levantó el acta de los decretos en favor nuestro. Así que Dios le bendiga, como de costumbre, criterio pentecostal a la luz de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo está usted? Gloria a Dios. Como ustedes saben, pues el asunto de la mascarilla, la obligatoriedad se quitó, pero como yo estoy un poquito afectado, en caso de que estornude o algo, no solo el COVID se pega. Amén. Gloria a Dios. Su nombre, Su hermano Peter Osiris, Peter Osiris, el caballero. Alberto Ramírez, congrego de la Iglesia que es Salvación, que va mi pastor Cuarta, pastor el ministro Félix Linares, allá en la zona de Santo Domingo Este. Ok, gloria a Dios, excelente. Bueno, mi nombre es Raúl Cancún Mercedes y que tenemos hoy de producción allá. Mi nombre es Félix David, me congrego a la iglesia allá donde el varón dijo, los frailes segundo, las Américas, el pastor Linares. Gloria a Dios, excelente. Sin más preámbulo, gloria a Dios, vamos a estar leyendo una cita bastante conocida, que es Juan 8:32, y quizá uno o dos versículos más. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el versículo 33, le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, sino el Hijo sí queda para siempre. Gloria a Dios. Es decir, que tenemos que pasar de criaturas a hijos, porque lo que son simplemente criaturas no quedan para siempre. Pero los que son ya constituidos hijos de Dios, entonces sí tienen oportunidad de herencia porque son hijos. Amén. Gloria a Dios. El hermano Claudio, gloria a Dios, cuéntenos de su experiencia en el Evangelio, en lo que es la vida, en lo que, ¿verdad? Cómo lo ha tratado la vida y cómo le ha ido en el Evangelio. Bueno, en realidad yo doy muchas gracias al Señor que tuvo misericordia de mí y permitió que yo viniera a su camino. No porque me lo merezca, sino, como dice la Biblia, por gracia. Por gracia. Surgí de una familia humilde y como muchas personas en el mundo fueron atraídas por la influencia del sistema del mundo, la calle, la bebida, y hasta dejé de estudiar, me recuerdo yo. Y Dios tuvo misericordia de mí en el transcurso de mi edad de 19 años, me llamó. Sí, siempre tuve como ese sentir de las cosas de Dios cuando predicaban la palabra de Dios. Siempre escuchaba, le prestaba atención y en ocasiones llegué a aceptar al Señor, pero no permanecía porque parece que no era el tiempo, Y me recuerdo yo que en el transcurso de 19, cuando tenía 19 años, tuve lo que fue un ataque de epilepsia. En el cual me recuerdo yo que cuando me comenzó a dar, yo iba subiendo para la segunda, que mis padres estaban arriba porque me sentí un poco extraño y comencé a caer, y cuando yo caí, yo lo único que pensaba era, así es que yo voy a morir. Gloria a Dios. Y me recuerdo yo que yo veía una mano negra como iba como a agarrarme así, y lo único que yo pensaba era eso, así es que yo voy a morir. Y no pensé de que arrepentirme, y luego me fui recuperando. Dios tuvo misericordia de mí, y para que ustedes vean cómo somos las personas que a veces nos vemos frente a la muerte, y en vez de nosotros reconocer
y venir a los pies de Cristo, nosotros seguimos haciendo. Sí, porque el Señor no llama una sola vez, el Señor llama constantemente, llama y llama y llama y llama y a veces estamos esperando, no, cuando el Señor me llama. El hecho de que respiremos, de que lata nuestro corazón, de que podamos ver o escuchar o tan siquiera palpar, es un llamado, la misericordia de Dios a nuestras vidas. Pero nosotros queremos que el Señor, ¿verdad?, con voz estruendosa, que truena y relampaguee y se oscurezca todo y que nosotros, ¿verdad? Y que nosotros quedemos ahí en el rayo de luz y de ahí entonces el Señor hable con nosotros, pero no, no resulta así. Puede darse el caso de que alguien reciba el llamado así, pero no es así. Exactamente. Y luego a ese tiempo yo, me recuerdo yo que me llevaron donde una bruja, porque siempre hay una vecina. Siempre hay una vecina que dice, yo sé quién te resuelve eso. Sí, no, eso es que te están echando una vaina. Literal, me recuerdo yo que se apareció una vecina, mi mamá, explicándole, y nos llevaron donde un brujo, me recuerdo yo. Primero nos hicieron los estudios en el hospital, un electroencefalograma, tenía que beber pastillas, ellos dijeron, no, que tú puedes vivir así, con esa enfermedad y eso. Me dieron una terapia psicológica. La que se sienta bien. Exactamente. Pero el problema seguía ahí. Exactamente. Me recuerdo yo que luego yo tenía que beber 3 pastillas diarias de Epamin o Dilantin, sí. Me recuerdo yo que nos llevaron a Ocoa. Estábamos esperando de que la supuesta bruja que estaba hasta en la universidad y personas habilidosas. Ay, mi madre, Padre amado de la gloria. Me recuerdo yo que cuando la supuesta bruja llega, nos meten en un cuarto y siempre te dan la misma cotorra o la misma, no, que tú tienes aquí que te está tirando una cosa, que tú tienes una gente fuera. ¿Quién no tiene una gente fuera, varón? Y es siempre lo mismo. Me recuerdo yo que cuando nos dieron... me dieron una agua como de 70 días, viejísima, que eso venía. Ay, mi madre, Jehová Dios. Yo tenía trenza, me recuerdo yo. Y eso fue algo tremendo. Y nada, confiamos supuestamente en eso. Yo nunca me gustó esa inclinación, nunca como que creí en eso. Pero mi mamá sí era muy creyente. Gracias al Señor, Dios ha estado haciendo la obra maravillosa con ella. Gracias a sus gracias. Aleluya. Y me recuerdo yo que nada, me dio mi agua de 70 días. Loco por salir huyendo de ahí. Oh, Padre amado Dios. Y me recuerdo yo, líder, que nada, dejé de beber la pastilla, depositando mi fe en que eso iba a resolver. Varón, me recuerdo yo que estando en un centro de internet, sentí que comenzó a darme como ese ataque. Y yo me embalé corriendo porque no quería que me diera como delante de todas esas personas. Y me recuerdo yo que yo caí al lado de un colegio llamado Vestigio, por mi casa. Y me recuerdo yo que fue una persona y fue y se dio de cuenta que yo estaba ahí tirado, porque en realidad esa enfermedad era algo feo, ¿verdad? Sí, es difícil, es difícil. Tremendo. Y para no alargarle mucho el testimonio, parte del testimonio, me recuerdo yo que luego siguieron dando terapia, volví a tomar mi pastilla porque nos dimos de cuenta que un cautivo no puede libertar a otro cautivo. Una persona atada, como son aquellas personas que bregan con hechicería y brujería, no puede libertar a otra persona que se encuentra en pecado. Como yo me encontraba, porque Jesús lo mencionó, que el que peca es esclavo del pecado y el esclavo no se gobierna, hace lo que su dueño le mande, o sea, hace lo que los espíritus inmundos le manden, lo que sus deseos carnales le manden. Por lo tanto, esa persona no podía libertarme de esa esclavitud que yo tenía, que se manifestaba en una enfermedad, porque luego me di de cuenta, cuando Dios hizo la obra en mí, que era un espíritu inmundo que operaba en mi familia, porque parte de mi familia, por bregar con hechicería, por bregar con idolatría, dieron una legalidad, un derecho a ese espíritu. Abierto un portal espiritual donde ellos tenían ese derecho legal para operar y subyugar nuestra familia. Y me recuerdo yo que cuando Dios tuvo misericordia de mí, el día que me llamó,
Me recuerdo yo que tenía como 20 años por ahí, sí, como 20 años me recuerdo tenía yo. Ese día iba yo para un drink y sentí de ir a la iglesia. Dije, dame sacarle su momento a Dios. Pero oiga qué cosa, una gente que va a beber, de que déjame pasar un momento y después voy a beber. Exactamente eso es para que ustedes vean, mi gente, que a veces por la ignorancia de nosotros actuamos de forma que no agradan a Dios. Pero sí yo puedo exhortar, como dice la palabra de Dios, que el que escucha, escuchar palabra de Dios, y por el oír viene la fe de escuchar palabra de Dios. Los que son de Dios, palabra de Dios, oyen. Por eso, el oír la palabra de Dios. Yo les exhorto a las personas que inviten a las personas no creyentes a la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque tal vez no se conviertan ese día, pero las palabras son como semillas que cuando se siembra a su tiempo, germinan y dan fruto. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo me tiré mucha campaña, llegué a visitar en ciertas ocasiones la iglesia, y algo muy importante, y era que yo tengo una hermana que fue cristiana primero que nosotros, y ella paraba orando. Ella peleó esa batalla. Y ese día yo siempre duraba un ratico y me iba. Porque yo decía, bueno, hay que sacarle su tiempo a Dios porque Dios es bueno. Sí. Una presencia tan fuerte que el culto se dio a largo y el tiempo como que pasó. Y no se acordó de él. Yo no me acordé, varón. Ahí yo lo que me recuerdo. Gloria a Dios. A ti. Oh, santo Dios. Sí, a ti te han dado por matar un par de veces en ocasión. Y yo, oh, Dios mío, ¿cómo ya sabe que la policía me han estado tirando un par de tiros y me han hecho un carrera? O sea, wow, cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja en una vida, confronta una vida, hermano, mire, tú sientes esa confirmación, porque yo sentía que literalmente algo estaba tratando conmigo en mi interior. Y yo me recuerdo que yo pasé llorando, porque nadie soporta esa presencia de Dios. Tú puedes ser el hombre más guapo, pero cuando llegue ese Espíritu Santo, cuando Jesús le dijo a Mateo, mira, sígueme, Pedro, sígueme, esa persona tuvieron que... Claro, wow, mira, fue algo tremendo. Y cuando Dios me hizo el llamado, y yo acepté, porque hubiera llegado mi tiempo, me recuerdo yo, que yo comencé a leer la Biblia. Y yo llegué a tocarme con una cita que aparece en Juan 11, donde habla de Lázaro. Y me recuerdo yo que yo leí donde Jesús le decía, Marta, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Que para el que cree, todo es posible. Es posible, sí, Señor, en aquel día. Oye, y yo dije, no sé, yo digo que esa fe, porque yo era nuevo. Ahora tal vez yo tengo un poquito de conocimiento y puedo entender un poquito de la palabra, pero en ese tiempo yo no conocía de la palabra así. Y yo siento que fue Dios que me otorgó esa fe para creer en esa palabra. Y yo dije, desde hoy yo dejo de ver pastillas. Quien tiene que ver pastillas es el diablo. Aleluya. Yo digo que eso no fui yo, eso fue Dios como que me impartió una fe. Oh, santo Dios. Y yo dije, desde hoy yo dejo de ver pastillas y voy a cumplir 11 años en los caminos del Señor sin beber esa pastilla, donde no me ha vuelto a dar ese ataque de... Ni le va a volver a dar. Pero claro que no, Gloria porque a cuando Dios. se metió Cristo en mi vida, el diablo tuvo que salir de mi vida. En nombre de Jesús. Porque esa persona, ese espíritu que operaba en mi vida, fue que comenzó a tomar dominio y control de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abre puertas espirituales, y eso hace que los espíritus comiencen a atarte más. Mientras más tú pecas, tú entras en un estado más de esclavitud. Sí. La vida promiscua que yo estaba viviendo antes de estar en los caminos del Señor, yo estaba, primero entré en la parte de la bebida,
luego comencé a entrar en la parte de la fornicación, del adulterio. Por eso es que en realidad uno cuando Dios, yo doy como consejo que cuando Dios te hace un llamado, tú tienes que entender que tú tomaste una decisión, que ya no hay vuelta atrás. Así mismo como los escaladores de montaña, cuando están escalando una montaña, ellos van limitando la soga de abajo. Es como que ya tú no puedes bajar, ya, o sea, por esa línea. O Sí. nosotros deberíamos de cortar. Estamos escalando, vamos a ponerlo mejor. Nosotros estamos escalando una montaña y nosotros tenemos que cortar la parte de abajo, la soga de abajo. Porque es que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Mira, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, porque, digo para la gloria de Dios porque fue Dios que puso esa fe en mí. Todo el mundo tal vez no tenga la misma fe, gloria a Dios, pero en el transcurso de lo que yo tengo en los caminos del Señor, nunca me ha cruzado por la mente volver atrás. No se hace la idea. No, porque yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión y el mismo Jesús era muy claro y específico en cuanto a las tomas de decisiones. Él llegó a citar en una ocasión que ninguno que va a construir una torre, que era la torre que utilizaban los graneros, mi alma el granero de molino, que ninguno que va a construir una torre, aleluya, no calcula bien los materiales que va a utilizar primero. No vaya a ser que comenzando la obra luego se quede a mitad y quede en vergüenza. Sí. Entonces, todo aquel que ha decidido tomar la decisión de venir a los pies de Cristo, tiene que entender que aquí no hay vuelta atrás. Eso es así. Aquí no hay vuelta No, atrás. Quien pone la mano en el arado no es digno. Eso dice la de seguir palabra. a Cristo. Mire, hay personas que dicen, no, que dejan los cuadros por ahí por si acaso, o que dejan la licra por ahí por si acaso. No, porque usted sabe, No sabe. o sea, no mataron los bueyes, no cogieron el yugo del buey para hacer el fogón o la fogata con lo que cocinaron los bueyes, para cocinar los bueyes. No, dejaron los bueyes ahí, por si me va mal aquí o por si me descuido ahí, yo vuelvo a arar otra vez y dejo la profecía. Hermano, el que fue llamado debe de dejar todo atrás, despojado, no dejar esperanza, no hacerse idea. Gloria a Dios, porque es que ya uno va a vivir por la fe y esa palabra debe de hacerse realidad en nuestra vida día a día. Exactamente, amado. Notemos que la cita que usted tomó de iniciación, Jesús está predicando, disertando el mensaje, la palabra, y dice que muchos judíos le creyeron. Pero Jesús, me imagino yo, analizándolo desde el punto de vista según lo que Dios me hizo entender a través de la palabra, Jesús, conociendo los corazones, sabiendo que muchos hubieran creído porque tenían la noción de que el reino que Jesús hubiera venido a establecer era para libertarlos de la esclavitud de los romanos y establecer un reino terrenal como lo tenía David. Me imagino que ellos dirán, wow, si este es el Mesías, nosotros vamos a creerle porque cuando él establezca y nos liberte de esta persona, vamos a tener todos los pueblos del mundo a nuestros pies. A nuestros pies, pero Jesús, sabiendo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino Él llega a decir, lo llega a confrontar, le llega a decir, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Os hará libre. O sea, cuando estas personas llegaron a recibir esta palabra de ellos, su orgullo brotó. Porque ellos dijeron, pero nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero hay una mentira grande ahí. Pero, claro. ¡Oh, gloria! Porque Jesús está confrontando, porque Jesús está provocando que su veneno salga a la luz, que su verdadera esencia que ellos tenían en pecado salga a la luz. Y ellos dicen, pero nosotros nunca somos hijos de vuestro padre Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero entonces Jesús llega a mencionar que prácticamente que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. El hijo haciendo referencia
a su persona, y también a aquellas personas que deciden creer en el Hijo, sí van a quedar para siempre. Pero estas personas que andaban en pecado, que ellos creían que no estaban, porque como muchos O se hacían. se hacían, porque eso está pasando mucho en el pueblo de Dios, lamentablemente. Ay, lamentablemente. Personas que, yo soy cristiano, tú eres cristiano, pero procura matar a tu hermano. Santo. Porque eso fue lo que Jesús le hizo entender. Ustedes dicen que son hijos de vuestro padre Abraham, pero procuran matarlo. En pocas palabras, nadie que tiene el amor de Dios por el prójimo, por su hermano, va a procurar matarlo. No, Por eso ni es lo que- critica, ni intenta, ni lo Por eso- envidia. Incluso tiene algo y se alegra. Mi amigo, mi hermano, consiguió tal cosa. Gloria a Dios. Pues ya eso no se está viendo. Lamentablemente, lamentablemente. Entonces, por eso Jesús lo confronta y le dice: mi palabra no haya cabida En vosotros. Ustedes están tan llenos de orgullo y tan llenos de arrogancia, que la palabra revelada de lo alto, que es la que lo puede liberar, por ustedes, por ese orgullo, no haya cabida. Yo quiero entrar, pero su corazón es duro, no permite que entre. Y por tanto, así, que la palabra fue tan fuerte, porque la palabra, como dice Hebreo capítulo 4, verso 12, que la palabra es más cortante que una espada Que toda espada de dos filos, que que entra, penetra, Penetra. quebranta el corazón. Oye, Y es- hasta partir el espíritu y escudriña lo más profundo del corazón. Esto era lo que estaba pasando. Jesús predicando la palabra, confrontándolo. Estas personas estaban siendo, estaban encacatados. Gloria a Dios. ¿No se recuerdan cuando, Aleluya. ¿cómo le llaman a Esteban estaba predicando por el Espíritu Santo de Dios? Cómo los fariseos y estas personas estaban, gruñían los dientes así, varón, porque la palabra revelada del Espíritu estaba cortando, estaba hiriendo, Gloria a cortando Dios. ese orgullo, cortando esa arrogancia. Y tú sabes qué pasa cuando la palabra te corta, cuando la palabra te hace entender quién tú eres. Va a ocurrir dos cosas: o va a traer arrepentimiento o va a traer justificación. Jesús lo confrontó a esta persona, y en vez de ellos reconocer, Se justificaron. se justificaron y comenzaron a decir: no digamos que tú eres samaritano y demonio tienes. Noten el nivel de arrogancia y de pecado. Ahí mismo se manifestó lo que verdaderamente ellos eran. Pero dice que eran los que habían creído en él. Pero, Es lo que estamos diciendo. oiga, Jesús los te- que habían creído en él, procuraban matarlo, lo tenían como un gentil, pero yo creo en ti. Sí, es lo que- Santo Dios. porque recordemos Es que decir, tal lo que... Sí, líder. quiere decir que así mismo en el pueblo de Dios Ahí el pueblo de Dios y de todo. hay personas que también, yo quiero que a usted y a usted le vaya bien, pero no mejor que yo. Sí, ay, ay. Varón, es que- Gloria. mira, Es que, oiga, en el pueblo de Dios y Judá, lamentablemente es sí, así. no, varón, mira, en Y el muchos pueblo... más ahora mismo se están viendo, se están saliendo, mira. Sí, Ay, ay, sí, aleluya. en el pueblo de Dios hay creyentes y en el pueblo de Dios hay discípulos, Sí. que es la gran diferencia. Creyente es el que cree y tiene fe y cosas. Claro, porque la Biblia Pero dice discípulo es tanto que- los demonios creen y tiemblan. Amén. Hay que procurar cada día ser discípulo y no creyente. Exactamente, porque el discipulado se basa en la fe. En el genuina. aprendizaje, la experiencia y la vivencia personal. Exactamente, la fe genuina y la fe. Los hebreos tenían un término de la palabra fe que era en hebreo emuná, que significa tres cosas, que es firmeza, seguridad y fidelidad. Sí. Si una fe no tiene fidelidad, no tiene seguridad y no tiene firmeza, entonces es una fe deficiente. Es una Amén. fe que no te va a poder permitir poder avanzar en los caminos del Señor. Cuando la presencia de Dios, miren, una ocasión yo tuve una experiencia, yo estaba en un monte allá en La Romana, en Buenavista, y cuando usted pisaba la orilla de la carretera, ahí en ese monte que usted entraba, usted comenzaba a sentir la presencia desde ese momento.
pero una cosa terrible. Ahí se levantaron grandes hombres de Dios, como fue José Ovalle, Milagro Ortiz, Marcos, un sinnúmero de personas que entre lo que había, que eran brujos, que eran satanistas, otros que eran delincuentes, como José Ovalle, que era un delincuente terrible, que la policía lo andaba buscando para matarlo. Oye, era una cosa tan terrible que ni el pastor de él creía que él se había convertido. Y bueno, buscando en el monte, yo pude ver, oiga, en una visión claramente visible, como nos estamos viendo nosotros. Pero yo estaba orando con los ojos cerrados y Dios me muestra un demonio en forma como de tipo de murciélago, con alas de murciélago, como regularmente lo dibujan. Pero era como color brasa, o sea, la misma brasa de fuego que brillaba. Y había una casa de madera, como un rancho de madera, prendido en fuego totalmente, que solo cuando la brisa le soplaba se veían los tizones de la casa. Wow. Gloria a Dios. ¿Sabe? Bendecido sea el Señor. ¿Sabe qué sucede? Que cuando el demonio se acerca, ¿sabe lo que tuvo que hacer? Postrarse en tierra. Porque ese fuego que estaba sobre esa casa era el Espíritu Santo, la llama del fuego del poder de Dios, el mismo Dios manifestado sobre esa casa, y me dijo, mira, así son mis siervos cuando me buscan en espíritu y en verdad, cuando se someten, cuando se sujetan, cuando están en plena santidad. Aún los demonios tienen que postrarse delante de ellos, no por ellos, sino por mí que estoy en ellos. Gloria a Dios. Por eso es que en una ocasión los hijos del Seba intentaron exorcizar o reprender a un espíritu inmundo, y ese espíritu, la persona, o sea, el espíritu, hablando a través de la persona, que llegó a decir a Jesús conocerme, sabemos quién es Pablo, pero ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Porque ellos intentaron utilizar el nombre de Jesús, trataron de utilizar la patente, porque ¿sabes que una patente es como pudiéramos decir, como una autorización, un sello que se te da cierta autorización, que certifica que exactamente, que tú puedes tomar parte de esos beneficios. Por ejemplo, si tú perteneces a un club y tú estás sellado que tú perteneces a ese club, tú a ese club tal vez tienes cierto beneficio. Claro. Tú puedes entrar gratis o le sale más barato en dado caso. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas intentaron utilizar la patente de Jesucristo, pero ellos no estaban registrados. Ni siquiera lo conocían. Dios mío, ni siquiera el nombre. Cuando ellos intentaron, ay mi madre, entonces eso es lo que pasa hoy en día con los hermanos que lamentablemente no están en plena comunión con el Espíritu. Y cuando una persona no está en plena comunión con el Espíritu, es una persona que no anda en santidad. Y Gloria la santidad te da autoridad. Claro que sí. Por eso esta persona intentaron utilizar el nombre de Jesús, porque las personas creen que el nombre de Jesús es una palabra mágica, como le decían en los muñequitos, el abracadabra, y que pasaba algo. El nombre de Jesús, para tú poder utilizar el nombre de Jesús, tú tienes que estar registrado por el Espíritu Santo. Sí. Tú tienes que estar sellado por el Espíritu Santo para que cuando tú utilices el nombre de Jesús, entonces tenga funcionabilidad. Por eso es que la palabra de Dios enseña, hablando en Efesios, hablando de las armaduras espirituales, dice que la palabra del Espíritu, la palabra es la espada. La espada del Espíritu. Note que dice del Espíritu. Quiere decir que una persona que utilice la palabra fuera del Espíritu no va a tener ejecución. No. Estas personas intentaron utilizar la espada, pero en la carne, no en el Espíritu. Para que una persona tenga el Espíritu, es lógico que una persona tiene que haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y vivir una vida agradable, apartado del pecado y consagrado para Dios. Es mi exhortación que le doy Gloria a Dios. Canal, a las personas que están escuchando. El que el Hijo de Dios libertad será verdaderamente libre. Tiene que haber una evidencia
de que Cristo nos ha libertado. Y esa evidencia son los Los frutos del Espíritu. La búsqueda, ese deseo de acercarte cada día más a Dios. Si ese deseo no está, revísate y... Sí, porque la misma palabra, hay mucha gente que han tratado, ¿me entiendes?, de someterse, pero lo hacen a su manera. La Biblia dice, someteos a Dios y resistir. Resistir al diablo. ¿Y quién se huirá de nosotros? Y huirá de nosotros. Pero ¿a qué vamos a someternos? A Dios, a la palabra. ¿Y qué vamos a resistir? La tentación, nuestros deseos carnales. Exactamente. Todo eso. Exactamente. Y nosotros vamos a vivir una vida en santidad, una vida en plena comunión con Dios. Amén. ¿Y qué pasa? ¿Quién se va a oír de nosotros? Ya nosotros no necesitamos, o sea, ni reprender el demonio. No, porque se tiene que ir solo. Se va a ir solo porque la palabra lo dice. Literal, wow. Yo iba a decir pedir, pero metiste ese verso. Metiste ese verso que la gloria de Dios. Es una realidad y es un error que muchos de nosotros como cristianos, por no aplicar ese verso bíblico que el líder Peter aquí acaba de mencionar, siempre terminamos siendo vencidos, porque queremos vencer nuestra carne, pero con nuestra propia fuerza. No hay que así, ¿no? No se puede, no se puede. Queremos agradar a Dios, pero con nuestra propia fuerza. Y no se puede sin fe, es imposible agradar a Dios. Y Hebreos. dijimos ahorita que la fe, según los hebreos, lo tienen dividido en tres partes, que es una firmeza, una seguridad y una fidelidad. Una persona que tiene fe en Cristo Jesús va a cumplir con su palabra, con sus ordenanzas, con sus mandamientos. Por lo tanto, cuando una persona tiene fe en lo que dice la Biblia, se va a sujetar a la palabra de Dios, se va a sujetar a Dios, y es ahí donde se manifiesta lo que el líder acaba de mencionar: someteos pues a Dios. En pocas palabras está diciendo: ríndete a la voluntad de Dios. Cuando tú te rindas a la voluntad de Dios y te dejes dirigir por lo que dice la palabra, por el Espíritu Santo, entonces Amén. Tú vas a tener la fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para poder resistir. Oiga aquí, porque eso a nosotros no nos ha tocado. No, eso es un 50-50. Eso es 50 y 50. Búscate el 50 de Dios, que viene siendo la búsqueda. Dios te llenó. Amén. Ok, ya tú tienes la fuerza. Pero ahora te falta la decisión de resistir. ¿Tú sabes por qué? La valentía. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque los ataques van a venir. Porque hay, ojo, hay pecados que no nos gustan, pero hay pecados que sí nos gustan. Mire, lo que no le gustan a uno, varón, eso se reprenden tan fácil. Sí, varón, claro. Mira lo que sucede. Yo nunca he sido Hay gente que cree por ser cristiano, digamos, ¿verdad? Decimos, sí, que las pruebas no van a llegar a su vida también. Pero yo creo que Proverbios 17:3 o 3:17 dice que el crisol es para la plata y el horno es para el oro, más Jehová es quien prueba los corazones. Amén, amén. Y cuando pase esa prueba de fuego en nuestros corazones, ¿qué se revelará? Ay, Jehová. Ya usted sabe, mi hermano. A uno nada más le quiero decir: Señor, mátame yo y vive tú en mí. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando pase eso, uno dice: pero ¿qué yo hacía tiempo atrás que yo no? Jehová, ¿y por qué usted no me había metido? Y es que eso es necesaria la prueba, porque la prueba nos purifica, revela quiénes somos, en verdad. Nos lo revela a nosotros, se lo revela al mundo. Amén. Exactamente. Aparte de eso, que también Dios utiliza mucho la prueba para mantenernos en una constante búsqueda, porque nosotros como seres humanos con una naturaleza caída tendemos a olvidar. Sí, sí. Dios muestra su gracia con nosotros, nos ayuda, nos fortalece, vemos la mano de Dios obrando, pero en cualquier pruebita vieja no estamos... Que eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Nosotros necesitamos una actualización. Exactamente.
Gloria a no Dios. se queje de su prueba. No Es se así. queje de su prueba. No, gócesela. Prueba. Sí, porque uno de los frutos Que del están Espíritu, ¿qué probando es? para lo que Gozo. viene. Gozo. Para lo que Y se es algo que aproxima. está, amén, y es algo que estamos viendo hoy en día, que mucha parte del pueblo de Dios no está manifestando. Cualquiera inventa una lengua, habla una lengua hasta mecánica, pero no cualquiera vive el gozo de la presencia de Dios de manera continua. Exactamente. Gloria a Dios. Y mira cómo dice aquí en Santiago, que si con esta sí yo de mi parte voy a despedir. Sí, pero antes de despedir, En lo que la busca. yo Yo quiero que quiero aclarar en algo. Que hay mucha gente que están en ese error. porque hay un hermanito que En una conversación un tiempecito atrás. Y en cuanto a la gracia. Amén. que Yo le le decía que la gracia consiste en amor, perdón y bondad. Amén. Y yo le decía que una persona para tener gracia, perdón y bondad tenía que tener a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y él me decía que no, que una persona inconversa podía tener la gracia. Y yo le decía que no. No, bueno, ¿en qué sentido puede tener la gracia? Por ejemplo, una persona talentosa, carismática, puede decir, bueno, es gracioso. Ahora también se puede tener la gracia de manera general, como la recibe el mundo entero por medio de Exacto. Jesucristo. ¿Cuál es la gracia general? Que Cristo murió en la cruz por todos. Exacto. Ahora, la gracia que se vive y se adoptó como persona salvada directamente, ya reconocido como hijo de Dios, ya esa es otra. Hay que aceptar a Jesús ahí. Hay que, El perdón está disponible para todos. Ahora hay quien aceptó el perdón. Exacto. Porque mira, hay que para poder entender también, apoyándole y secundando lo que ustedes están mencionando, hay que entender el término gracia. Porque si usted nota, en la antigüedad se utilizaba mucho, usted ve en el Antiguo Testamento cuando las personas pedían un favor o le decían, espero que yo halle gracia delante de ti. Que sea aceptable, Quiere sin decir- merecerlo. Exactamente, la gracia es un favor inmerecido. Ujú. Es como una bendición que una persona no se merece, porque nosotros no merecíamos la salvación, Ni la merecemos. ni la merecemos tampoco, pero por eso que dice que soy salvo por gracia. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos lo que le dimos la espalda a Dios. Como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no merecíamos. Dice la Biblia que no hay bueno ni uno. Ni uno. Ni uno. Mire, un ejemplo que yo pongo sobre lo que es la gracia, que nosotros lo vivimos a diario. Usted va a un supermercado y usted quiere, le dice gracias a la cajera o al cajero, pero usted está pagando su dinero. Exactamente. Sin embargo, Si usted quiere, no dice nada. si usted quiere no dice No. nada y ella no se puede poner guapa, No. ni puede decir indecente, ni puede decir, porque usted está pagando Está su pagando, dinero. claro. Ahora bien, usted viene y me regala un carro y yo estoy comprometido, aunque usted no me lo exija, mi conciencia me va a decir, mire, usted tiene que darle gracias, yo lo voy a abrazar, lo voy a querer hasta besar, Ahí está. cargarlo, porque Exactamente. no lo merezco. Exactamente. Jesús nos regaló la salvación. Amén. Gloria a Dios. Santo Y Dios. para los hermanos, este verso bíblico de mi parte, hablando de la prueba, se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 12, y dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, que es la vida eterna, que ha prometido a quienes los aman. O sea, mis amados hermanos, esta promesa de que en la versión Reina Valera 1960 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a aquellos que le aman. Amén. Vale entregar tu vida con tal de soportar y resistir la prueba que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque es vida eterna.
Amén. Vida Amén. eterna. Allá no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Allá lo que va a haber gozo, adoración, alabanza, exaltación, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, aunque esta Dios es prueba- bueno. Aleluya. Como dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce aún cada vez más un excelente y eterno peso de De gloria. gloria. O sea que las pruebas que nosotros estamos pasando aquí en la tierra son momentáneas. Tú puedes durar 50 años, 60 años pasando una prueba, y en comparación con la vida eterna, eso es, mira, nada. Por eso vale la pena Gloria a Dios. Dice entregar su vida por Cristo. Amén. dice- Hay que pasarla, no en, lo podemos detener. en Hebreo 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Esa palabra siempre me ha llamado la atención con referencia a lo que usted dice esa momentánea, pequeña prueba. Dice, menospreciando el oprobio. Es decir, puso en poco todo el sufrimiento, toda la burla, todo el escarnio y todo lo que sufrió. Dice, lo menospreció. Como que, ¿y qué me importa? Yo voy a sufrir ese castigo, voy a sufrir Dios. esto por causa de mis hermanos, por causa de los perdidos. Que no lo merecíamos, Dios mío. ¿Qué me importa a mí esa cosita? Yo voy para allá, heme aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues Dios le bendiga. Peter Osiris tiene su página, usted lo busca, Peter Osiris, en Sí, Facebook. en Facebook, El varón de Dios bien. tiene su canal. No, mi Facebook normal, Claudio Alberto Ramírez. Ok, teniendo en cuenta que Amén. Claudio Alberto Ramírez, el varón, que no quise tocarle esa tecla porque uno no sabe, ¿verdad?, la profundidad ni cómo ha tratado el Señor en la vida, referente al caso pasado en Villa Altagracia. Gloria a Dios, que fue terrible. Ya se ha hablado bastante de eso y el pueblo conoce, pero aquí está el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Amén. Y